Bueno, ¿qué les parece a ustedes ese contraste entre la capacidad de convocatoria ayer de Vox y el PSOE en Leganés y el PSOE en Sevilla? Va a ser brutal, sí. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué resultado va a sacar? Pues va a ser impresionante, porque allá donde vaya es capaz de llenar el acto que haga. En este momento yo creo que no hay ningún partido en España, ninguno seguro, que tenga la capacidad de convocatoria y movilización, que en el fondo no es más que, aparte de tener la masa crítica que te apoya, de la motivación que tiene la gente que va a esos actos y que eso va a estar completamente movilizada. Allí, vamos, que reúna 1.500 en Teruel, que vaya a Huesca y hay otros 1.200, que se vaya a Leganés y meta 9.000. O sea, eso no hay partido en este... Por mecanismo viral, es decir, no hay un gran anuncio en una gran televisión. Nada. O sea, puro WhatsApp, puro Por eso es Twitter, un tema de motivación, o sea, la gente que está muy motivada y va a dar la sorpresa. De hecho, no ha habido mensajes yo hasta ahora. me voy a tirar a la piscina, que me gusta mucho este tipo de cosas, pero yo creo que puede ser segundo. Puede ser que puede quedar en segunda posición la selección. No, es difícil porque no, pues tiene el tiempo que tiene y la trayectoria que tiene, pero yo no descartaría que si no está por ahí, bueno, es que ahora por lo menos a número de votos. Se pueden hacer pronósticos. Tú puedes hacer este pronóstico que estás haciendo ahora, y si se hubiese votado igual aciertas. Es decir, pero como hay que votar cuando hay que votar, el problema es que la fragmentación del Parlamento más la ley DON, es decir, genera unos problemas de predicción enormes. Es decir, hasta que haya un tanto por ciento elevado de indecisos. Y un momento de a la hora de ir a votar, pues como se suele decir, la única encuesta que vale es el día de las elecciones. Pero hay hoy, en ese sentido, Javier, en el periódico El País, un análisis electoral pues muy gracioso, porque más o menos viene a decir, estoy resumiendo de manera un poco caricaturesca, pero viene a decir, los expertos coinciden en que no tenemos ni idea de lo que va a pasar el 28 de abril. Claro, pero eso es lo que dice este señor que es tan divertido y tan cañero, que es Nassim Taleb. Dice, bueno, pues que los expertos están para contar las cosas cuando ya han ocurrido y además contarlas mal. La parte que yo creo que va a ser positiva desde un punto de vista neto es esa movilización. O sea, las teclas que está tocando Vox en estos momentos y lo que le está dando esa movilización es entrar en determinados asuntos que eran tabú, que nadie se atrevía a entrar y que sin embargo acaba de rascar y acaba de decir, miren, si nadie se atreve a decirlo, yo levanto la mano y lo digo abiertamente. Estoy en contra de cómo está redactada y de cómo es esa ley de violencia de género. Estoy en contra de que a los padres se les retire la patria potestad o se les retire la tutela, etcétera, simplemente porque ha habido una denuncia. Por cierto, el caso este que estamos contando, de la mujer que ha acabado secuestrando al primer hijo de la primera pareja, más a la segunda niña, etcétera, asesora de Podemos hasta el tuétano, hasta el punto de tener firmados convenios de colaboración, de asesoría, de estudios, de presentación de proposiciones, etcétera, durante periodos de 3 años y prorrogables, etcétera, es decir, persona del esquema de Podemos, demuestra de qué estamos hablando. Entonces, Vox está tocando ese tipo de teclas que está haciendo que la gente no solamente acuda porque le caen bien, sino que se sienta totalmente personalizada e implicada en ellos. Y yo creo que esa es una de las claves de esa movilización. Cuando ellos tocan ese tema, el tema de la custodia compartida, toda la gente afectada dice, por fin alguien toca un tema que a mí me está destrozando mi vida. No es tabú. Efectivamente. Ahora, bueno, acabamos de ver la presentación del programa económico. Es decir, ya se está cerrando el círculo de un partido, como dicen ahora los cursis, 360 grados. Bueno, que ha fichado a más Vox a un tipo bastante espléndido. Yo le conozco personalmente, Rubén Manso Olivar. Tiene más gente, tiene bastante más gente en el... No, pero bueno, yo le conozco personalmente y te puedo asegurar que de economía es una persona bastante competente. Juan de Dios Dávila, que le tenemos aquí, es una persona que como economista además es una persona muy seria. Nos le ha quitado Vox. ¿Verdad? Pero que a lo que voy es a que están tocando determinados temas, el tema de la caza, el tema de los toros, el tema de la legítima defensa, que yo creo que aquello no se plasmó de una forma adecuada, pero el fondo de ese debate, que es el tema real de la legítima defensa, es un tema que le preocupa a muchísima gente. Se plasmó correctamente, porque si tú miras además las notas de prensa en los que sí donde entrevistan y preguntan a Vox en qué va a consistir exactamente, tú lo lees y lo captas perfectamente. El problema ha sido la campaña de distorsión de que han trasladado el mensaje al público de que pasa a poder ir por la calle con Montejas con un revólver en el cinto. No, pero que a lo que voy es al que al final, que en absoluto no tiene nada que ver con la propuesta. Por mucho que tú lo quieras desdibujar, está quedando como un partido que es capaz de abrirte focos de debate que estaban cerrados por un complejo frente a la izquierda y que tú has decidido ya está bien. El tema de la inmigración es otro clarísimo.
Vamos a ver, en España ha funcionado durante muchísimo tiempo la inmigración y España en etapa de Aznar absorbió más de 3 millones de personas, 3,5 millones. No hubo ni el más mínimo problema, porque el sistema de captación de esos inmigrantes era el que está proponiendo en estos momentos Vox, que era el sistema de captación en origen. Se hablaba con las patronales los tramitaban con los países de origen y el que venía sin venir con un contrato de trabajo se le metía en el CIE y de vuelta. Se intentaba buscar la solución, si el país no estaba determinado se buscaba algún tipo de solución. La etapa esta maravillosa de la progresía ha significado hacinamiento en los CIEs, o sea, porque de forma tapada nos han dicho, no pasa nada. Oiga, perdón, usted está utilizando el mismo requisito, el mismo resquicio de los CIEs, los tiene ahí, totalmente hacinados, no busca ninguna solución y abre la puerta para que se sigan llenando. O sea, a usted se le ha ido la cabeza, literalmente. Carlos, pero es que es más todavía, no es la progresía, la izquierda. No, es que precisamente lo que tiene Vox, para mí, bajo mi punto de vista, es que no solo se enfrenta a la izquierda, sino se enfrenta a una serie de ideas establecidas en general. Es decir, son ideas intocables, no solo a la izquierda. Sí, que también las compraban hasta ahora tanto PP como Ciudadanos. Con todo el mundo. Porque lo que estás comentando tú de la inmigración, es decir, la cuestión de la inmigración, o sea, cómo se intenta ordenar la inmigración en determinados lugares, es decir, es un campo de batalla bestial en la Unión Europea, donde no es la progresía, sino es el dictat general lo que influye bastante. El tema de la inmigración es una ilustración perfecta de cómo esos consensos supuestos se sustentan en el aire, en nada. Empezó Pedro Sánchez su andadura en el gobierno haciéndose la foto con el Aquarius. Tardó medio minuto en rectificar, en olvidarse de los barcos del Mediterráneo y no volver a tocar la inmigración. ¿Ustedes han oído hablar a Podemos o a PSOE de inmigración en esta campaña? No. Desde hace meses no tocan el tema. ¿Por qué? Pues porque es un asunto donde al final resulta que es que la gente pues simplemente se limita a aplicar el sentido común. Oiga, nosotros no tenemos ningún problema con nadie, sea de la raza que sea de la nacionalidad que sea de la religión que sea, siempre y cuando venga aquí a buscarse la vida y a respetar las leyes como los demás, no más ni menos, como los demás, pues no hay ningún problema. Ahora, claro, si viene alguien a delinquir o a tratar de imponer sus propias leyes al margen de las nuestras, o a insultarnos aquí, pues entonces cualquier persona con 2 dedos de frente dice, oiga, pues usted vuélvase a su casa. Entonces, por eso no tocan el tema de la inmigración, porque es un tema que le quita votos al PSOE y a Podemos, como hagan demagogia con ese tema. Simplemente había que tocarlo, había que empujarlo un poquito para que se cayera, como otros muchos, es decir, como la reacción ideológica de fondo de las leyes de violencia de género. Es decir, tú lees simplemente el preámbulo de todas las leyes, bueno, en la de Andalucía ni te cuento, pero en general todas, es decir, y esas han sido suscritas por la inmensa mayoría de los partidos. Es decir, y simplemente lees el preámbulo y te das cuenta de decir que esto lo podría haber redactado Podemos perfectamente. Ellos viven del nombre, o sea, bautizan una norma y por debajo de esa norma meten lo que les da la gana, que no tiene nada que ver con la norma. Pero es que la redacción es que decir, ríete tú de lo que es el lenguaje completamente loco, ¿no? Don Luis, ahí hay que contar lo que ha ocurrido después de la gracia de este señor con el alarde mediático y ante las cámaras de televisión con el tema del Aquarius. Después de eso, que por si la gente no se da cuenta, no hemos tenido una sola visita oficial del presidente del gobierno a Marruecos. Quien tuvo que ir pasados 7 meses, 8 meses fue el rey, a hablar con el rey de Marruecos. Porque gracias a esa tontería que hicimos de hacer eso sin consenso internacional y de abrir una ruta cuando se estaba cerrando la ruta de Italia, lo que ocurrió fue que todo el tránsito de inmigración pasaba por Marruecos. Claro, esta gracia al rey de Marruecos le ha supuesto, cuando llega esta gente que evidentemente está peleando por sus familias, que evidentemente todo eso, pero evidentemente no son gente que te respete las leyes. Y van pasando por los países haciendo de todo, robando y haciendo de todo. Y como precisamente es una inmigración que busca salvar la vida, etcétera, pasa hasta llegar a su fin por encima de lo que haga falta. Todo eso estaba pasando por Marruecos. El rey de Marruecos se cogió, dicho de una forma llana, un rebote colosal, sideral, y el problema lo pagó con nosotros. De hecho, qué casualidad que tenemos directamente un múltiplo por 2, es decir, se nos ha duplicado la llegada de pateras. Por la gracia televisiva de este señor. Tuvo que ir el rey hace bien poquito a intentar frenar esa historia. Se ha llegado a algún tipo de acuerdo, nos ha costado algún tipo de acuerdo en la Unión Europea. Todo esto no se sabe, todo esto se oculta. Ya, el problema es la falta de transparencia total. Claro, las gracias de Pedro Sánchez con la inmigración y aquella fotografía nos ha costado la llegada durante un montón de meses del doble de pateras, un enfrentamiento soterrado, gracias a Dios, con Marruecos. Lo ha solventado el rey, no lo ha solventado Pedro Sánchez. Y por cierto, simplemente para que la gente lo sepa, estos lanzamientos de un señor que se llamaba Pedro Sánchez en aquella ocasión y que se convirtió en observador internacional de las elecciones en Marruecos, ese archivo lo tiene el rey de Marruecos. Y si sigue este señor nos lo va a hacer pagar, porque aquello no lo traga y aquello no lo va a perdonar.
Le preguntábamos a los oyentes, les dábamos a elegir entre 4 temas, como recordaba antes don Jaime Berenguer, para ver cuál creen ellos que es el tema que más va a influir en la gente a la hora de decidir su voto para el 28 de abril. Entonces dábamos esos 4 que usted ha recordado antes: Cataluña, leyes de género, caza, toros, mundo rural y inmigración. ¿Cuál creen ustedes que es el que más va a influir en la gente? Cataluña, sin duda. Yo creo que sí, Cataluña es ahora mismo el tema. O sea, no por restarle importancia al resto, ¿no? Sino porque yo creo que es el que nos afecta a todos. El de leyes de género yo creo que va a tener muchísima más repercusión y de hecho se le nota a la izquierda muy rabiosa con este tema, porque es un tema que la gente está entendiendo lo que está ocurriendo. Hombre, acabamos de ver en el Parlamento andaluz cómo Vox dice, a ver, quiero los nombres de todos los que están en las unidades de violencia de género, y saltaron todos como si les hubieran pisado el rabo. ¡No, por Dios, no puede ser! La transparencia no es... Y resulta, bueno, nos conformamos con las profesiones. Y nos enteramos hace 2 días, gracias a eso que ha hecho Vox, que ha roto el consenso, de que la mitad de las personas que trabajaban en las unidades de violencia de género de la Junta de Andalucía no estaban tituladas. Y dices, o sea, que se ha estado quitando a lo mejor custodias a padres, o mandando a la cárcel a padres, o resulta concediendo subvenciones mediante dictámenes hechos por personas que no estaban tituladas. Ah, está muy bien, ¿no? Sí, pero ahí yo creo que es que son como diferentes niveles de análisis. Es decir, el tema de la caza, de la pesca o de la inmigración y tal, están a un nivel mucho más inferior, en mi opinión, que el tema de Cataluña, que es en el fondo el compendio de todo. Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no, te puedes poner de acuerdo en el tema de la inmigración, pero el tema de Cataluña, ahí lo que está discutiendo es muchas cosas. Para empezar, el Estado de Derecho. La libertad. Las reglas del juego. Claro, pero es que además, que esto yo creo que es el que ha sido el elemento movilizador, es el tema de la identidad. Es decir, todos nosotros tenemos una parte en nuestra personalidad, digamos, si queremos decir así, genética, y otra parte social. Y en nuestra parte social está definida por los grupos a los que pertenecemos. Por ejemplo, soy español, soy madrileño, soy hombre, soy joven. Claro, ¿qué es lo que ha pasado en Cataluña? Cataluña está precisamente en cuestión ¿qué es lo que es ser español? Y allí el español es el malo, tenemos que pedir perdón, hay que avergonzarse, son las bestias inmundas. Entonces ha habido un momento que pasa mucho en la historia, que no sabes cuándo es el momento de que hace clic la cuestión, que es lo que ha hecho precisamente el movimiento de las banderas y el surgimiento bestial de Vox, ¿no? Es decir, el nivel de análisis es completamente distinto. Lo que ha motivado es la defensa de tu propia identidad. Cuando dices, oye, ¿qué soy yo? Yo quiero pertenecer a un grupo en el que nos toma el pelo un país porque dice que el Cano no descubrió no sé qué. Otro país porque nos dice que España no tiene derecho a sus jueces y no le mandamos a los que se han escapado y han dado un golpe porque somos tontos. Ejemplo, titular de ABC ayer. El Parlamento de Cataluña inicia los trámites para que Cataluña pida perdón a México por los crímenes de la conquista. Bueno, pues por eso... Entonces ¿por qué tenemos que estar aguantando insultos y actuaciones contra España todos los años? Y además es que si nosotros asumimos que eso es cierto, la autoestima, tú ya decir, tengo que pedir perdón por una cosa que por otra parte, con todos los errores que hubiera, se está demostrado que fue ejemplar. Y sobre todo cuando te comparas con los descubrimientos que hicieron otros países que pasaron por América del Norte o por Australia, por Nueva Zelanda, por Francia, Francia, sí, o Bélgica, claro. Sí, pero hablamos mucho de Bélgica, pero de Francia fue bestial. Ha llegado un momento que la gente dice, mire, yo no voy a pedir perdón de absolutamente nada más. Y es más, estoy orgulloso de lo que se ha hecho, porque además es como para estar orgulloso. Y yo creo que ese ha sido el elemento detonante de todo esto que va a ocurrir, y por eso es el motivo, porque yo creo que los resultados van a ser completamente distintos, los resultados electorales, a lo que dicen. Hay una cosa con respecto a los resultados electorales, y ahora le doy la palabra a don Carlos, que es ese fenómeno de subida a última hora de repente de partidos que está pasando en todas las elecciones. En 2015 pasó, en 2014 empezó el asunto con Podemos, donde recordarán ustedes las encuestas que había para las europeas, y de repente a 10 días de las elecciones empezó Podemos a subir. Durante la semana anterior a las elecciones, donde no se podían publicar encuestas, no se visibilizó eso por parte de la opinión pública, pero los que estamos en medios de comunicación y hablamos con la gente de las casas encuestadoras que hacen sus tracking, pues veíamos que Podemos estaba subiendo como la espuma. Se produjo entonces, se produjo en 2015, se produjo en 2016, se ha producido en las elecciones andaluzas. El fenómeno de movilización del abstencionista estructural. Hay gente que no va a votar directamente porque no le convence nada, porque dice, no me merece la pena darme el paseo hasta el colegio electoral. Y de repente esa gente, aparece alguien nuevo que
más o menos habla de lo que él quiere o pone sobre la mesa cosas que otros no ponían y tal, y de repente ese abstencionista estructural, una parte de él se moviliza, que es lo que pasó en Andalucía con Vox y es lo que posiblemente pase en estas generales. Pero el problema es, ¿cómo demonios predices eso a nivel de empresa demoscópica? Pues es prácticamente imposible. Todos esperamos, todas las empresas demoscópicas lo esperan, que la última